Saludos cordiales. Les habla el doctor Alfredo Guzmán, vicerrector académico de la Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas. Quisiera agradecer a la Universidad Rómulo Gallegos, a su rector, el doctor José Luis Berroterán, y a su vicerrector académico, el doctor Severiano Rodríguez, por la invitación a este primer encuentro virtual de investigadores ambientalistas. Mi ponencia está titulada Crisis ambiental y ecosocialismo como modelo de desarrollo sustentable. Para comenzar, quisiera desglosar primero lo que significa o representa la crisis ambiental. Podemos decir que la crisis representa un cambio negativo, abrupto, una situación complicada, difícil e inestable durante el desarrollo de uno o varios procesos. En algunos casos, también hace referencia a una situación de carencia o escasez. Si vemos la diapositiva, nos podemos encontrar una situación representada en este caso por Mafalda y su amigo Felipe, donde Mafalda le dice a Felipe: no soy yo la pesimista, Felipe, es la gente. Lo único que oís por ahí es que las instituciones están en crisis, la economía en crisis, la juventud en crisis, la moral en crisis, el mundo en crisis, la iglesia en crisis, los valores en crisis, la vivienda en crisis, el fútbol en crisis, el cine en crisis. Podemos percibir con esta caricatura que la crisis puede estar asociada a cualquier situación y representa algo no muy grato para la persona que la padece. Ahora, para hablar de ambiente, vamos a partir de una situación común o de un contexto común. Normalmente, cuando uno le consulta a una persona o un grupo de personas qué es el ambiente, esta persona o este grupo de personas tienden a responder casi que en coro que el ambiente es todo lo que nos rodea, algo totalmente alejado de la realidad, ya que responder que el ambiente es todo lo que nos rodea está asociado a una visión antropocéntrica de la realidad. Cuando hablamos de antropocentrismo, se nos dice que es una concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Esto automáticamente desplaza a los demás elementos y a los demás seres vivos que forman parte del ambiente, porque nos ubica a nosotros en el centro, nos hace entender que somos lo más importante de todo el universo y todo lo que está a nuestro alrededor nos pertenece. Digo que es algo alejado totalmente de la realidad, ya que eso realmente no es así. Para entender el ambiente o para conocer lo que es el ambiente o cómo está representado, debemos irnos al artículo 3, numeral 1 de nuestra Ley Orgánica del Ambiente del año 2006. Este artículo 3, numeral 1 de nuestra Ley Orgánica del Ambiente nos indica que el ambiente es un conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o sociocultural en constante dinámica por la acción humana o natural que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado. Fíjense cómo esta definición de ambiente aborda todos los elementos y no deja nada por fuera. Muy distinto a decir que, bueno, que todo lo que está a nuestro alrededor nos pertenece y que somos el centro del universo y el fin absoluto de la creación. Entonces, cada vez que nos consulten qué es ambiente, buscamos nuestro artículo 3, numeral 1 de la Ley Orgánica del Ambiente del año 2006 y respondemos como es debido. Que el ambiente es un conjunto, sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o sociocultural en constante dinámica por la acción humana o natural que rige y condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado. Muy bien. Cada vez que yo cito esta definición de ambiente,
la asocio a un fragmento de un texto que fue publicado en el año 2015 y que es atribuido al Papa Francisco. Este documento se llama Laudato Si, es una encíclica papal y el mismo fue atribuido al Papa Francisco, pero fue elaborado aproximadamente por 900 especialistas del área ambiental. En este documento yo encontré un fragmento que dice lo siguiente: todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona, porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. De aquí en adelante vamos a entender esa rebelión de la naturaleza como algo que va a estar asociado a la crisis ambiental, una crisis generada lamentablemente por esa visión antropocéntrica de la realidad y que a su vez va a estar asociado a una definición que algunos científicos denominan antropoceno. Fíjense, la crisis ambiental corresponde a un deterioro progresivo y sostenido del funcionamiento del sistema ambiente. Esta se presenta cuando los límites físicos que soportan el sistema se exceden por algún motivo. La actividad humana ha hecho desaparecer ecosistemas en todo el mundo, ha cambiado el clima y la calidad del aire y ha exterminado especies. Estamos dejando una huella tan profunda en el planeta que muchos científicos creen que nos encontramos inmersos en un nuevo periodo geológico, el Antropoceno, la era de los seres humanos. Un término no oficial, pero sobre el que existe un amplio consenso. Esto, a su vez, esta definición del Antropoceno, se asocia a otro término que algunos científicos denominan la gran aceleración. Estos científicos admiten en general que la alteración sufrida por los ecosistemas terrestres a partir de 1950 ha sido la más profunda y rápida de la historia de la humanidad, lo que ha producido una gran aceleración, provocando cambios en el estado y el funcionamiento de la Tierra que no pueden atribuirse a la variabilidad natural. Como evidencia de esto, podemos ver en las diapositivas unos gráficos que van desde 1750 hasta el año 2010. Se toma en cuenta como punto de partida de estos gráficos el año 1750, ya que es cuando comienza a generarse la revolución industrial. Fíjense que desde 1750 hasta 1950 la curva tiende a ir en aumento. En este caso las curvas asociadas a la cantidad de población mundial, al Producto Interno Bruto Global, al consumo de agua, población urbana, consumo de energía, producción de papel, consumo de fertilizantes, transporte y turismo internacional. Todas las curvas van en aumento desde 1750 hasta 1950. Estamos hablando de un periodo de 200 años. A partir de 1950 se da una particularidad en todos los gráficos, que es que este aumento que se dio en 200 años aproximadamente, desde 1750 hasta 1950, fue menor que el que se ha venido dando desde 1950 hasta el 2010. Bueno, hoy día 2021. Se dice que el aumento de estas curvas desde 1950 hasta el 2010 fue 10 veces mayor que el que se dio en 200 años previamente. Estamos hablando que desde 1950 al 2021, periodo de 70 años, el aumento de las curvas en estos gráficos fue 10 veces
superior. Esto lo podemos contrastar con la siguiente diapositiva, donde podemos encontrar gráficos vinculados a lo que es la emisión de dióxido de carbono, de óxido nitroso, de gas metano, gráficos asociados a las capturas pesqueras, la acuicultura, la generación de nitrógeno en zonas costeras, acidificación oceánica, pérdida de bosques tropicales, pérdida de biodiversidad. Fíjense cómo los gráficos anteriores se asocian a estos gráficos y a este aumento progresivo y exponencial de estas curvas que afectan al sistema ambiente, un sistema en el cual nosotros estamos inmersos y en el cual nosotros nos vamos a ver impactados en gran manera. Otra forma de evidenciar esta crisis que se ha venido generando a nivel ambiental es con unas imágenes que les quiero proyectar en algo que yo denomino el Crisisgram. El Crisisgram es, a diferencia del Instagram, un espacio donde vamos a percibir la evidencia de esta crisis o estas crisis a nivel ambiental. Normalmente en el Instagram se colocan imágenes agradables, atractivas, bonitas, incluso se usa para promocionar productos. Aquí vamos a utilizar este Crisisgram para ver el impacto o la crisis a través de imágenes. La primera imagen es un sujeto surfeando y deberíamos preguntarnos en este caso cómo los elementos que están en esa ola llegaron allí. No fueron generados por los animales. ¿Quién los habrá colocado allí? ¿Por quién están esos elementos allí? En la siguiente imagen podemos percibir un par de niños que tienden a hacer vida en un gran vertedero. Esta es una situación que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Estos niños extraen elementos de este vertedero, tienden a venderlos y con eso se sustentan en el día a día. Yo siempre he dicho que este tipo de realidades debemos conocerlas para poder darle solución. Estos elementos donde podemos percibir estas crisis hay que conocerlos para poder darle solución. No podemos solucionar algo que no conocemos. Entonces, esta es una forma de percibir esta realidad, ¿no? En la siguiente imagen vemos también un señor y una niña en uno de los vertederos, estos grandes vertederos, sin tapabocas y sin nada. Fíjense que en el fondo de la imagen hay una especie de hoguera. Normalmente estos niños tienden a buscar cables. Dentro de los cables digamos que hay aleaciones de cobre. ¿Qué hacen ellos? Queman el cable en estas hogueras para poder extraer el cobre, y el cobre lo venden para su sustento diario. En la siguiente imagen podemos ver a un pescador que no requiere de grandes esfuerzos para pescar, ya que el agua está tan contaminada que simplemente con una cesta puede obtener la cantidad de pescados que a él le plazca. El pequeño detalle es que obviamente ese pescado no es apto para el consumo humano, ya que simplemente murió por la gran cantidad de contaminación en el agua. Fíjense cómo flotan los pescados en esa agua contaminada. Luego vemos un incendio forestal. Esto es en el Mato Grosso brasilero. Hay que entender que estos grandes incendios o estos incendios son de grandes proporciones y afecta no solamente a la especie humana, que no somos el centro del universo, cabe destacar, sino a las distintas especies que hacen vida en estos ecosistemas. Y como vemos acá, este tipo de incendios tienden a ser en grandes proporciones. Posteriormente vemos un simio, un monito, que es utilizado para el entretenimiento. Tienden a disfrazarlo, a pintarlo. Aquí podemos evidenciar el maltrato animal. Esto es en África. Ellos
se sustentan es a través del maltrato que se le genera al monito encadenado, ¿no? Es una forma de subsistencia para ellos. Posteriormente vemos una piel de oso, que es comercializada en el Ártico. Ahí la ponen a secar en el sol, después de, obviamente, de asesinar al animal. Y esto trae como consecuencia lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es un cazador con pantalones de piel de oso polar, con una chaqueta de piel de foca, cubierto por una placa de color blanco que le permite camuflarse ante los animales que va a cazar. O sea, aparte de desalmado y asesino, es cobarde porque se cubre con una placa para que los animales que va a cazar no lo vean, no perciban que está allí. Posteriormente vemos una tortuga que fue víctima de algo que para nosotros pudiese ser insignificante, unos anillos plásticos donde vienen los six-pack de latas de aluminio. Una persona probablemente arrojó esto al mar y esta tortuga quedó atrapada dentro de uno de los anillos de este six-pack plástico y creció con eso alrededor. Fíjense cómo su caparazón creció deforme, producto de esta nimiedad o de esta cosa tan insignificante que es un anillo plástico. Posteriormente vemos un caballito de mar jugando con un hisopo. Obviamente el hisopo no forma parte de su ecosistema. Ese hisopo llegó allí de alguna forma. No es que el caballito de mar fue a la superficie, lo buscó y lo trajo a su ecosistema para hacer vida con él. En la siguiente diapositiva podemos ver un ave disectada. Fíjense todos los elementos que hay dentro del ave. Normalmente estas aves tienden a confundir estos elementos con semillas. Entonces, todo lo que le parezca una semilla ellos lo consumen y al final la consecuencia es esta. Fíjense que esta realidad es producto de una lógica que percibimos día a día, que es una lógica consumista y una lógica que nos lleva a que todo lo que podamos consumir sea usado de forma rápida y desechado. Por eso tenemos grandes vertederos, por eso tenemos gran cantidad de desperdicios en las masas de agua y así sucesivamente. Este comportamiento responde a una lógica que vamos a denominar la lógica capitalista. El capitalismo, en su óptica economicista, tiene como finalidad el rápido crecimiento económico sin preocuparse por los efectos secundarios de este. La incapacidad de establecer equidad social y garantizar así un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Nos hacemos la pregunta ahora: ¿hay crisis o hay capitalismo? ¿Hay crisis o hay capitalismo? En la diapositiva podemos ver a Mr. Monopoly, cuyo nombre es Rich Uncle Pennybags, y en la imagen se percibe que está pasando por una crisis. Incluso le falta un zapato, está sumergido en el alcohol. Esta es la realidad que nos presenta actualmente el capitalismo. O sea, ¿hay crisis o hay capitalismo? Eso lo vamos a revisar en este momento. Muchas veces se habla de la crisis del capitalismo. En realidad, no es el capitalismo el que está en crisis. El capitalismo engendró una crisis, una terrible crisis, la de la sociedad y de los ecosistemas de los cuales esta forma parte. Allí está la crisis. Ojalá existiera una crisis en el capitalismo. Ojalá el capitalismo estuviese muy enfermo. Muy bien, sabemos que el capitalismo o la lógica capitalista es la que hasta cierto punto ha venido generando
gran cantidad de crisis a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la cura a esta crisis o a esta problemática mundial? Yo propongo acá el ecosocialismo, que es un modelo de desarrollo. Fíjense que el ecosocialismo representa la alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. El ecosocialismo quiere reflejar una sociedad capaz de superar la crisis que el capitalismo no puede solucionar. El ecosocialismo se sustenta desde el año 2001 en algo que se denomina el Manifiesto Ecosocialista, elaborado por Joel Cobell y Michael Lewis. Y en este manifiesto se cuestiona el modelo depredador capitalista y se indica que el capitalismo reduce a la mayoría de la población mundial a mero reservorio de fuerza de trabajo, mientras descarta a muchos de los restantes como lastre inútil. El capitalismo ha invadido y erosionado la integridad de las comunidades a través de su cultura global de masas, de consumismo y despolitización. El capitalismo ha incrementado las desigualdades en riqueza y poder hasta niveles sin precedentes en la historia humana. El capitalismo necesita crecer continuamente, cueste lo que cueste. En el capitalismo, la ganancia es el elemento estimulador del sistema. En el capitalismo, el valor de cambio está por encima del valor de uso. El capitalismo es incapaz de adaptarse. El capitalismo es profundamente insustentable. El capitalismo no promueve un mejoramiento de las condiciones de vida. El capitalismo debe ser cambiado de manera fundamental y, mejor aún, reemplazado si ha de existir un futuro digno de vivirse. Cuando hablamos de ecosocialismo, se dice que es una corriente política fundada sobre una constatación fundamental: la salvaguarda del equilibrio ecológico del planeta, la protección de un ambiente favorable a las especies vivas, incluida la nuestra. Es incompatible con la lógica expansiva y destructiva del sistema capitalista. James O'Connor lo define como la teoría que intenta subordinar el valor de cambio al valor de uso, entendiendo el valor de uso como algo cualitativo en función de para qué sirven las cosas, y entendiendo el valor de cambio como algo cuantitativo que se mide en dinero y se calcula relacionando horas de trabajo con hombres necesarios para ello. Andrés Banzar indica que el ecosocialismo representa un sistema político que articula la buena gestión de los ecosistemas y una cogestión de la sociedad equitativa y armoniosa. Banzar nos indica que en una sociedad ecosocialista no debe existir dicotomía entre el ser humano y la naturaleza, ni pueden existir fenómenos como la exclusión, la dominación ni la pobreza. Dentro de los valores ecosocialistas podemos encontrar que lo social está por encima del capital, prioriza la propiedad social o colectiva, el valor de uso está por encima del valor de cambio, se promueve la libertad de pensamiento e ideas, y existe igualdad, equidad y solidaridad. Normalmente, cuando yo reviso la definición de ecosocialismo, la asocio automáticamente a lo que representa el desarrollo sustentable. Se dice que en el desarrollo sustentable debe garantizarse la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esto podemos encontrarlo en el artículo 127 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dice que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Para concluir esta presentación,
quiero citar una frase que nuestro comandante Chávez nos dio en algún momento, donde él nos dice que el ecosocialismo tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, pero es mucho más que ecológico, es político, es ético. Tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir de manera más firme. Así lo digo, con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra, que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. Bueno, para mí ha sido un honor compartir con ustedes esta ponencia. Quiero darle las gracias y al final de esta presentación pueden encontrar mi número de contacto y mi correo electrónico por si desean consultar alguna información. Feliz día para todos y todas. Gracias totales.